Amigos de Radio Victoria con esa televisión, a continuación vamos a conversar con William Cárdenas, él es el presidente de CICIBEN, Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Teníamos unos días que no conversábamos con él por algunos inconvenientes operativos de su teléfono. No viene al caso mencionarlos en detalle, pero hubo dificultades de conexión por eso. Pero aquí estamos de nuevo retomando el tema de la Corte Penal Internacional, de lo que pudiera o no ocurrir con respecto al caso de Venezuela, porque es que el caso de Venezuela tomó una vigencia inusitada en Brasil, en la cumbre que convocó Lula. Y allí después que Lula lo recibió e intentó lavarle la cara diciendo pues que todo lo de la dictadura de Venezuela y la violación de los derechos humanos era una narrativa, que no era verdad. Entonces, oye, uno se pregunta, bueno, ¿puede llegar a ese extremo un presidente de un país sabiendo que la Corte Penal Internacional es una instancia respetable que se maneja con la objetividad del caso cuando se trata de asuntos tan graves como la violación de los derechos humanos? O sea, ¿cómo valoras tú esa posición de Petro, de Lula, porque ha sido requete cuestionada? ¿Y qué pudiera pasar? Bueno, muy buenas tardes, José Antonio, y muchas gracias. Retomamos nuestra conversación semanal con un tema muy importante, ¿no? Eh, Caramba, nosotros lamentamos mucho que un país tan importante para la región latinoamericana esté en manos de un señor tan impresentable como es Ignacio Lula da Silva. Recordemos, y no hay que hacer un esfuerzo extraordinario de memoria para saber que este señor ha sido señalado y condenado por hechos terribles de corrupción, incluso hechos en los que de alguna manera tuvo que ver el manejo con recursos que se destinaban a obras en Venezuela con aquella empresa Odebrecht. Ujú. Odebrecht es tal vez uno de los mayores escándalos de corrupción económica en América Latina. Pero es que ahora este hombre da un salto para darle cobertura y tener esta actitud cómplice con una persona como Nicolás Maduro y su cadena de mando, que están señalados como presuntos criminales de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Y él no puede ignorar esto, ¿no? Eh, Independientemente de que haya manejado la celebración de esta reunión en Brasil para tratar de lavarle la imagen a su amigo, esto tiene consecuencias, no solo consecuencias morales, también tiene consecuencias en el ámbito de la justicia, ¿no? Este señor no puede ignorar qué es lo que está pasando en la Corte Penal Internacional. Y claro que no lo ignora. Él sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional y a petición seguramente de su amigo va en auxilio de Nicolás Maduro, ¿no? Para darle un cierto barniz de legitimidad dentro del escenario político latinoamericano. Bueno, pues ante esta situación tenemos que señalar que primero condenamos, como lo han hecho incluso muchos diputados del Parlamento brasileño, ¿no? La presencia de Nicolás Maduro en un Estado eh, democrático importante como es la República del Brasil. Y en segundo lugar, unirnos al señalamiento que hizo el presidente Boric y también quisieron también el presidente Lacalle y otros hombres públicos que se encontraban allí en esa reunión, eh, simplemente señalando a Maduro por lo que es, ¿no? A Maduro se le llegó a tildar allí de asesino, y es que este régimen ha cometido crímenes terribles, asesinatos contra muchos de nuestros jóvenes, han matado gente de hambre, porque lo sabemos los venezolanos, y lo sabe toda América. La diáspora venezolana ha recorrido la región hacia el sur de América
hacia Centroamérica y Norteamérica, pero también hacia el Brasil. Y los brasileños saben perfectamente de quién se trata, ¿no? Saben que Nicolás Maduro es un violador de derechos humanos, un hombre que maneja un gobierno de manera dictatorial, que está en curso en señalamientos, además de las corruptelas de complicidad con otros líderes de la izquierda latinoamericana, está señalado por graves crímenes de sangre. Entonces, ¿qué pretende Lula? ¿Que eso es una narrativa? No, no, señor Lula. Es una realidad, como también es una realidad que usted está gobernando en un país porque ha tenido muchísima suerte, ¿no? Ha tenido mucha suerte de que de alguna manera se librara de rendir sus cuentas ante la justicia brasileña. Entonces, No, ante este tipo de personajes ante los que nos encontramos y tenemos que, por supuesto, salir al paso de esas intentonas. sí, no, y otra cosa que se pone de manifiesto aquí que es preocupante es que este Lula, de alguna manera intenta desmontar la valoración y credibilidad que en algún momento tuvo la diplomacia brasileña, que era ejemplar en todo el mundo, porque ha hecho historia la diplomacia brasileña a lo largo de los años. Y entonces Mira, también desde Itano, pretende, sí, pretende desmontarla, pues, o sea, hablando una torpeza sin medir un tanto las consecuencias que pudiera tener a su propio gobierno futuro. mira, de Itamaraty, que es el órgano, la Cancillería del Estado y del gobierno de Brasil. Un símbolo. Bueno, desde allí se ha dictado cátedra de política exterior, ¿no? Sí, Entonces, cuando la política exterior entra en este juego malévolo y perverso de alianzas y complicidades con criminales, bueno, pues los resultados son totalmente nefastos. Nefastos. Obviamente está Nicolás Maduro en su gran preocupación por lo que está pasando en la Corte Penal Internacional, buscando arroparse políticamente, ¿no? Con sus aliados, ¿no? Son los aliados del Foro de Sao Paulo, ¿no? Son los que le pueden dar algún tipo de cobertura. Pero mira, tanto los aliados como Maduro y sus colaboradores en estos crímenes, yo creo que, bueno, pues pueden estar bastante preocupados porque en la Corte Penal Internacional está ya en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares la posibilidad de que la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan continúe. Es muy probable que la decisión se produzca, ¿no? Y que sea en esa dirección, sea de continuar con la investigación y eso, en definitiva, va a ser lo que ya encauce definitivamente el rumbo de toda esta situación y del drama que viene viviendo la sociedad venezolana. Es que lo de Lula es imperdonable sabiendo las calamidades que ha pasado el pueblo venezolano y que ha sufrido el pueblo venezolano, que trate de disfrazarlas como de que es una narrativa construida para tratar de lesionar la imagen del gobierno de Nicolás Maduro. sí. Bueno, pues al señor Lula le ha explotado en la cara esa mentira manifiesta, porque allí mismo, en Brasil, bueno, otros jefes de Estado lo han desmentido de manera rotunda, ¿no? En tu propia cara, sí. Y en el mismo evento. Pero hay algo adicional, William, que yo quiero que tomemos en cuenta. Fíjate que en el otro lado del charco también hoy Maduro se permite ir a Turquía, ¿verdad? Y no nos extraña que allá también empieza a recibir elogios y lo distingan pues como una figura estelar de la política latinoamericana, porque es que entre ese tipo, Perdón que te vi el está, audio. que hoy está en Turquía, el señor Maduro está en Turquía hoy, Sí, ¿no? Entonces, más allá del charco, como decimos en criollo, ¿verdad? También está de alguna manera siendo aceptado como jefe de Estado. Entonces, entendemos que el régimen de Turquía pues también tiene un corte un tanto inclinado
hacia esas torceduras, ¿no? De la diplomacia y del manejo de la relación con otros. Porque ya esta es la tercera vez que este señor ocupa la función pública ya con una reelección, el señor Erdogan, pero está recibiendo a Maduro hoy. Entonces, será esta otra circunstancia bochornosa en la que tendremos que vernos envueltos, porque no sé, no entiendo. Es una huida, José Antonio. Esto evidencia la huida hacia adelante que está poniendo en marcha Nicolás Maduro y su equipo, ¿no? Ellos se saben que ya no tienen argumentos jurídicos con qué defenderse en la corte, porque se los han ido rechazando uno a uno de manera contundente. El fiscal Karim Khan le ha desmontado toda la estratagema dilatoria y de falsedades con las que se presentaron allí, inundaron a la Corte Penal Internacional de documentos y bueno, nada de eso les ha valido, ¿no? Entonces solo les queda este camino de tratar de galvanizarse de alguna manera ante sus socios, porque son socios. Erdogan es socio de Nicolás Maduro. O sea, ¿quién le puede dar crédito a esto? En el manejo, el oro que se ha extraído de Venezuela, que ha ido a parar allí a manos de Erdogan y Turquía para blanquearlo en Europa. Pero no solo el oro, una cantidad de recursos naturales nuestros se han manejado en esa línea, en esa dirección, porque son aliados, son socios y son cómplices. O sea, quien actúa en connivencia, en colaboración con un delincuente y con un criminal, se convierte en cómplice de los crímenes y en cómplice de ese criminal. Así es. Bueno, pero no podemos dejar de tocar hoy el tema de España, donde tú estás justamente, porque es que España está dando un vuelco político sorprendente del izquierdismo o socialismo hacia el socialcristianismo, hacia ver, vamos, ¿no? O más hacia el centro. Entonces, el ejemplo de España pudiera de alguna manera, o sea, inspirar a estos países que han torcido el rumbo en los últimos años. Bueno, mira, desgraciadamente aquí llegó el coletazo del socialismo del siglo XXI. Eso lo ha estado viviendo España en la última década. Desde el año 2014 que se instalaron aquí los líderes de Podemos que venían de Venezuela, eh, el bipartidismo español se fracturó y bueno, pues al punto de que Pablo Iglesias llegó a ser vicepresidente del gobierno español. Sí, señor. Pero el domingo pasado les ha ocurrido lo que para el pueblo español era lógico, completamente lógico, que era la respuesta de una sociedad que se niega a ser tutelada, maniatada y gobernada hasta en sus más íntimos deseos y acciones por un grupo de esta naturaleza, por un socialismo pervertido, por un marxismo trasnochado, por este sarampión que le ha dado a nuestros pueblos, el sarampión del siglo XXI en la vida de sociedades, eh, en el caso de la española, sociedades muy maduras, ¿no? Entonces ya hasta aquí llegó esta aventura de estos politiqueros de Podemos y por supuesto de los socios del Partido Socialista, ¿no? Ha habido algo que es contundente, que es el efecto Ayuso. O sea, la victoria de Isabel Ayuso de manera indudable, o sea, mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y que a su vez atrajo la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, se ha extendido por toda España. Mira, Isabel Díaz Ayuso ha sido quien le ha hecho, ha sido lideresa de la oposición, quien ha confrontado a Pedro Sánchez en esta diatriba política, y ella ha apostado por la libertad. Y por supuesto que los españoles están apostando por la libertad, ¿no? Claro. Entonces, el Partido Popular es el partido que encabeza esta opción y el resultado ha sido lapidario, ¿no? Lapidario en cuanto a que es una derrota en toda regla. El señor Pedro Sánchez, como es un maniobra, manipula
y de alguna manera está tratando de salvar los muebles, ha anunciado al día siguiente anunció el lunes de esta semana, el triunfo electoral del PP fue el día 28, bueno, el día 29 Pedro Sánchez estaba anunciando la celebración de las elecciones generales en España para el 23 de julio próximo. Con esto, Pedro Sánchez, que es astuto, bueno, pues de alguna manera puesto en marcha una estrategia que le ha permitido, por un lado, ahorrarse la agonía que significaba mantenerse en el poder hasta finales de año, que era cuando correspondía la celebración de esas elecciones generales. Por otro lado, ha logrado que poner en una circunstancia de apremio al Partido Popular, que tiene que construir una candidatura nacional en torno a Alberto Núñez Feijóo, ¿verdad? Sí. Que hasta ahora simplemente ha sido el presidente del Partido Popular y que en menos de 2 meses tiene que convertirse en esa alternativa de poder. Y finalmente, bueno, pues su estrategia pasaba también por boicotear el hecho mediático del triunfo del Partido Popular. A las 9 de la mañana aquí en España, el día 29 de mayo, todos los titulares de los medios de comunicación, los informativos de televisión, radio, en las redes, todo, el titular era: el PP arrolló al PSOE. El tsunami del PP pasó por encima de todo. Bueno, eso fue a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde, la noticia en esos mismos medios de comunicación era: Pedro Sánchez convoca elecciones. Exactamente. Esa es la jugada, sí. La jugada, manejar, de alguna manera, tratar de mediatizar el efecto el impacto de la victoria del Partido Popular en la sensibilidad del pueblo español. Pero ocurre que le va a resultar al revés, ¿no? Al convocar elecciones, este éxito lo tiene la gente y la sociedad muy caliente aquí. O sea, la sociedad quiere salir de esto lo más rápido posible. Y en 2 meses, ni siquiera esta convocatoria, que además está urdida con un efecto diabólico, ¿no? Convoca en una fecha en la que en España ya ha empezado. Hay vacaciones, sí. El periodo el verano. El verano, pues. De verano. Pero además es que hay un puente, el puente del Día de Santiago Apóstol, que es el 25 de julio. Bueno, pues convocan las elecciones el 23. Bueno, a los españoles no les va a importar absolutamente nada de eso, ¿no? Los españoles van a salir a sacar a esta gente del gobierno. Y bueno, todo esto ha aparejado para nosotros, los venezolanos, que vivimos en España, y los venezolanos allá en Venezuela también, que ha habido algo espectacular, que ha sido la desaparición de Podemos, del partido de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de Errejón, de Carolina Vescanza, de todos esos grupos que estuvieron en Venezuela, ¿verdad? Ese partido desapareció en la Comunidad de Madrid y en buena parte de la sociedad española. Entonces, que a España le consta que fue un partido financiado por Chávez y su gente. Claro, si lo constituyeron, sí. Cuando el año 2008 Hugo Chávez firmó aquel punto de cuenta en el que les daba $7 millones para que construyeran una franquicia bolivariana en España. Y sí. A partir de ahí vinieron todas las cosas que se dieron rodadas para ellos, ¿no? Vino la crisis financiera del 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, que generó millones de personas salieron desempleadas a la calle. Eso creó un clima de crispación del que ellos se aprovecharon. Llegaron a tener cercado el Parlamento español durante meses, ¿no? Lo cercaron, construyeron allí armaron el movimiento 11M, creo que se llamó. Sí. Armaron allí sus plataformas y tenían aquello completamente bloqueado, ¿no? Y bueno, de allí vino, después de eso, la abdicación del rey,
la llegada de Felipe VI y el proceso de desmoronamiento del bipartidismo español, porque empezaron a surgir organizaciones a la izquierda y por supuesto esto genera un efecto directo, organizaciones a la derecha, y surgió Vox también y Ciudadanos que ya andaba por allí, pues se robusteció. Bueno, ahora lo que hay es un reacomodo de todas esas fuerzas y yo creo que vamos hacia un nuevo periodo de sensatez por un lado, de sensatez política, porque si gana el Partido Popular como esperamos, bueno, pues van a cambiar muchas cosas en España. Hay que desmontar toda esta arquitectura legislativa social que han estado montando estos señores para meterse en la vida de los españoles. Si tú tienes un gato en tu casa, tienes que castrarlo y tienes que ir a hacer un curso para saber cómo se tiene al gato y cómo se tiene al loro y cómo se tiene a la gallina. O sea, cosas increíbles, ¿no? Sí, Y luego la eutanasia, el aborto, el sí es sí, la ley que permitió la salida de benefició a 1000 violadores. sí. 100 de ellos ya están en la calle, ¿no? Y disparates de esa naturaleza. Entonces, bueno, a España le vienen tiempos de organización, reorganización de su vida social, de su vida política y ojalá, como acabas de decir, ojalá sea un buen espejo en el que nos miremos muchos pueblos iberoamericanos que hoy sucumben ante ese sarampión del socialismo del siglo XXI que se ha extendido ¿te acuerdas? Con los petrodólares de Chávez. Sí, señor. Permitió extender eso por toda la región latinoamericana, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos justamente contando nosotros, que inspire que España termine de resolver y que se refuerce en nuestros países la visión libertaria y democrática por la vía normal, por la vía del voto, sin violencia, que se vea que es factible y que lo que hay que hacer es estructurarse política y socialmente para lograr el objetivo. Y nosotros desde acá, pues, en Radio Victoria o con esa televisión, hacemos el trabajo comunicacional que quepa para que la gente de bien y la gente con la formación política racional cope los espacios y alcancemos la recuperación que también nos merecemos. José Antonio, solamente señalar una cosa, ¿no? En España no han podido ir más allá porque aquí hay instituciones fuertes. Exacto. Nosotros en nuestra reorganización, una de las cosas que tendremos que hacer es construir esas instituciones sólidas y fuertes que no permitan que una organización política que aventurera, que de un momento a otro alcance el poder, te desmonte desde adentro las estructuras de la vida democrática de un pueblo, ¿no? Así es. Bueno, aquí tienes la tribuna abierta para cuando quieras. Tú sabes que nosotros estamos enfocados en esa línea y nos mantendremos en ella hasta donde podamos. Gracias, William. Un abrazo. A ti, José Antonio, muchas gracias. Seguro. Buenas tardes. Un abrazo.